English class, 6th grade. It's a pleasure to see you one more time again. And remember, this class is gonna be the last one of this 4th period, and obviously the last lesson of this year. In this case, you are going to see the new lesson, cardinal numerals. Okay, so the idea is to pay attention. It's not difficult. It's only to look for, or maybe to follow sequence to write down or spell numbers by letters. Okay, very good. Welcome. Muy bien, muchachos de grado sexto, bienvenidos una vez más a esta clase de inglés. Creo que ya prácticamente es nuestra última clase que vamos a ver por este medio, que es el medio de video. Vamos a culminar, si Dios lo permite, con el tema de los días y meses días de la semana y meses del año por clase Zoom, pero ya esta va a ser nuestra última clase, ya lo que es en la manera de video. Entonces la idea es no hacerlo tan largo, es un tema muy fácil de entender. Quiero explicar cómo es la secuencia de los números cardinales, cómo se escriben o cómo se mencionan estos números del español al inglés, cómo se dice. Entonces es importante pues hacer una práctica general. Eso lo vamos a hacer de pronto en Zoom en la próxima clase, en el cual vamos a hacer la pronunciación específica de los números cardinales, desde el número 1 hasta el número más o menos billón, mirando cómo se pronuncia cada uno de estos números en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y aquí lo que vamos a mirar es cómo se escriben estos números. La idea es explicar esto y después continuaremos con una segunda parte que tiene que ver con la hora, para que ustedes puedan aplicar los ejercicios que ya están establecidos en su taller de inglés, que es el penúltimo. ¿Sí? Último en video y penúltimo en clase de inglés. ¿Listo, muchachos? Entonces, bienvenidos. Entonces, repetimos. Cardinal numerals. ¿Repeat? Muy bien, cardinal numerals. Muy bien, muchachos, ¿qué son los números cardinales? Números cardinales normalmente se usan, no son los números que se utilizan para contar o nombrar en algún sentido la cantidad de algunas cosas, ¿no? Para eso, entonces, utilizamos los números cardinales, especificar la cantidad de las cosas, ¿no? Puede ser de manera singular o plural. En este sentido, tener en cuenta entonces que vamos a reconocer también los que son las unidades, las decenas y las centenas, y unidades de mil y millón, etc. Entonces es muy parecido, igual la secuencia de tanto el español como el inglés es parecido. Lo único que cambia es tener cuidado con esa pronunciación cuando vayan a hacer o vayan a mencionar las decenas o las centenas o las unidades de mil o millón, que hay que saber cómo escribirlos y pronunciarlos específicamente, porque a veces tendemos a confundir la pronunciación con la forma como la escribimos y queda mal. A veces decimos 1000 y lo escribimos con la A, y eso tiene una forma de escribir 100 y lo escribimos de una manera mal, lo escribimos con la A. En este caso se escribe con una U, el 1000 con OU. Entonces hay que saber escribir muy bien el número en el momento que vayan a especificar unidades, las decenas y las centenas, unidades de mil y etc. Entonces hacer ese uso correctamente. Entonces es importante que conozcamos los números básicos del 1 al 10 y ahí van siguiendo una secuencia, 20, 30, 40 y 50. Entonces vamos a comenzar con una serie de números. ¿Cómo se escriben estos números en inglés, no? Entonces tenemos acá el primer número llamado 34, ¿sí? Como se dice en español, 34. El segundo, que es un 221. El tercero, un 1356. El segundo, 212.836. Y el último, pues no el último, después de esto vamos a hacer uno más grande, que es el 4.561.921. En el inglés, la idea es seguir esa misma secuencia. Un error garrafal que nosotros conocemos en inglés es que cogemos el número y creemos que se escribe 3 y 4, y está mal. Tener en cuenta que este número es 30, entonces cuando hablamos del 30 en inglés se le dice 30, entonces decimos 34. Entonces tener mucho cuidado
que nunca los números se escriben uno por uno, sino teniendo en cuenta cómo se dice ese número en unidades, ¿sí? Y en decenas o centenas, etcétera, para poder tener en cuenta esa terminación. Entonces acá es 34, entonces 34, 30 se dice 30, 4 seguido de por. Algo muy específico es que cuando ustedes vean la mezcla entre unidades y las decenas, que en inglés se dice tens, hay que entre medio de estos números, cuando lo escriban en letras, spawn letters, colocar un dash. Esto se llama un dash. Dash es como una línea de separación que se utiliza mucho en el inglés como una manera formal para separar esas unidades y esas decenas, en este caso, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, pues en el momento de escribir, pues yo siempre acostumbro en el momento de escribir en letras, separar los dos números por medio del dash o de esa línea. Bueno, seguido entonces vamos con el siguiente número. Entonces acá ya comenzamos con las centenas, lo que son ya cuando hablamos de la terminación 100, ¿no? Entonces acá dice 221, 221, 221. Ojo, no se dice 221, no, 221. Entonces, cuando hablamos de la terminación 100, nos referimos a centenas. En inglés se le dice hundred. Ojo cómo escribe, hundred. Se escribe con una U. Esto significa 100. Entonces lo que hace esta palabra es que se antepone de esa terminación de los números que se expliquen como, o que tenga la terminación cientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 más el 100 significa 100, el 100. Entonces, importante que uno comienza siempre con el número, ¿no? 100, 100. 200, 200. 300, 300 y así sucesivamente hasta el 900. De ahí del 900 cambia a 1000. Entonces, cuando ya tengo las unidades o las centenas, entonces las centenas se conocen con la terminación del 100 para decir el 100. Entonces acá es 200, entonces ¿qué número sería? 200. Entonces decimos 200. Y ya comenzamos la secuencia. Ese es el primer número. 200, que significa 200. Seguido de el 21. Entonces 20, ¿cómo se dice 20? Entonces 20 se dice 20. Y lo que decía, la línea siempre los dos últimos cuando mencionemos decenas con unidades, entonces se pone la línea más el número que sigue, que es 1, que es 1. Entonces aquí ya tenemos la secuencia de 221. Ahí está. Por ahí apareció en su teoría que yo puedo utilizar, después del 100, yo puedo utilizar el conector AND. Yo lo puedo usar, pero en el inglés ya no es tan común. Yo puedo decir 221 y no pasa nada. Eso lo usamos de una manera formal. Lo usamos de una manera formal. Pero aquí en esta parte, o ya en el inglés moderno, no es necesario que lo copien. Usted, si quiere, por ser elegante, copiar ese AND después del 100, no pasa nada. O si no, lo pueden omitir y no pasa nada tampoco. Entonces, el AND ya es una opción en la cual ustedes lo deciden si poner o no. Entonces vamos y continuamos. Ahora vamos al siguiente número. Vamos con unidades de 1000 y vamos fusionando. Y mira que vamos comenzando como a aumentar la secuencia. Entonces aquí antes del 300, que ya conocemos cómo se dice el 100, vamos a utilizar las unidades de 1000. En el español los números del 1000 y millón se conocen como el punto, esta coma aquí, es el que me da la terminación 1000. En el inglés se conoce con coma, en el español se conoce con punto. Entonces, cuando ustedes vean el 1 más esa comita, y teniendo en cuenta ya la extensión del número, ustedes decidirán si es 1000 o millón o billón. En este caso vamos a comenzar con 1000. Entonces, cuando hablamos de la terminación 1000, volvemos acá, el 1000 se le llama 1000. Repeat, 1000. Y ojo, se escribe con OU, 1000. Entonces, cuando ustedes digan 1000, que yo digo 1000, que significa 1000. 2000, 2000. Y miren que es una secuencia. 2000, 2000. 3000,
3000 y así sucesivamente. Lo bueno con el 1000 es que usted pueden hacer números más largos o pueden mencionar números más grandes. Incluso pueden mezclar el 100 para poder indicar 100.000, 200.000, se puede mezclar. En cambio, el 100 es el único que llega hasta el número 9 para entender que estamos hablando del 900. ¿Sí voy a entender? Por ejemplo, cuando yo digo 100, yo digo 100, 200, 200, 500, 500, 900, 900. Ya el 900 llega a las unidades de 1000, ¿sí? Porque hay gente que dice 1000 y ahí ya no, nada que ver, ¿no? El 1000 no tiene nada que ver y el 1000 se está entendiendo como 10 y eso no existe. Entonces, pero con el 1000 sí se puede. Entonces, si digo 10.000, 10,000, 20.000, 20,000, 50.000, 50,000, 100.000, 100, 100,000. ¿Ven? O sea, con el 1000 yo puedo alargar más el número. Entonces, ya tenemos el término de unidades de 1000. Entonces, lo tenemos acá. Entonces, el primer número es un ¿qué? Un 1. Muy bien. Entonces, decimos 1. La coma indica el 1000. Entonces, yo digo 1000. Ya estoy diciendo acá 1000. 356. Entonces viene el 300, lo que dije en el primer número, ¿no? 300. Entonces conmigo 300, 3, 3, 100. O sea que ya tenemos el 300. ¿Qué sigue? 56. ¿Cómo se dice 50? 50. Muy bien. 50. La línea siempre en los dos últimos. Y el 6. 56. 56. Recuerden que también pueden utilizar el AL si quieren. Entonces acá ya tenemos el número en secuencia. 1356. Es una secuencia. Bien, vamos al siguiente número. Ahora uno más largo. Ahora, ya entendemos cómo decir los 100. Y quiero que presten atención a esta coma. Esta coma indica el 1000. Entonces vamos a hacer en secuencia. Recuerden que son secuencias. Los números se escriben en secuencias. ¿Qué número es este? 212. Entonces, uno comienza. 200. 200. Ya tenemos el 200. 200 y el 12. El 12 se dice 12. Y viene la coma. ¿Qué indica esta coma? El 1000. Entonces, 212.000. Ese 12.000, ¿cómo se dice 1000? 1000. Muy bien. Acá está el 1000. Con OU, 1000, ahí está. 212.000. 212.000. Sigue el siguiente número. De nuevo repetimos la secuencia. 836. Conmigo 800, entonces digo 8, que es el 8. Conmigo 100, 800, el 100, la terminación 100, 100, 100. Muy bien. 100. Si quiero utilizar el conector N lo uso. O si no, no. Ahí lo podemos poner. Aquí lo voy a poner para que lo tengamos como opción. En 336. 836, sí. 836 o 836. 30 se le dice 30. Ojo a la pronunciación del 30. 30. Línea 6. 36. Entonces tenemos 212,836. Ahí está el cuarto número. Y ahora vamos con unidades de millón. ¿Sí? El millón. Entonces tenemos 4. Esta coma primera aquí indica el millón. Y esta segunda coma el 1000. Entonces dice 4.561.921. Entonces sigue secuencia. Entonces, ¿cómo se dice 4? Muy bien, 4. Recuerden que es una secuencia. 4. ¿Cómo se dice este? Millón. En millón se le dice million. Y ojo, nunca million se le agrega S. Para decir millones, 4 millones en inglés se dice 4 million. Nunca se agrega S. Entonces, ojo ahí con colocarle S al million. Entonces decimos 4 million y la secuencia. Entonces, 4 millones ya lo tenemos. 561.000. Vamos con el siguiente número. ¿Cómo digo 500?
Te digo 5, que es el 5, y 500 viene la terminación 100, entonces digo 5, ¿qué? 100, muy bien. 100, que sigue el número 61. Puede colocar el AN si quieren, el mismo AN, o si no, no. Yo no voy a poner sin el AN. 60, que es el 60, línea 1. 61, que significa 60 y 1. Ojo, no puede decir 61, 61, 61. ¿Cómo se dice 60? 60, 61. Entonces, 4.561.000. ¿Cómo se llama esta coma? 1000. Entonces, 61.000. ¿Cómo se dice 1000? 1000. Vamos, siempre a secuencia. Es igual al español. 1000. Y vuelvo a decir 921. 900. De 900 se dice 9. De 9. 100. 100. 900. Voy a utilizar aquí el conector si quiero. En 21. ¿Cómo digo 20? 20. Línea 1. Ahí está. ¿Listo? Ese es el número. Los 4 números utilizando el 1000. Y hay uno, y hay el último número. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, voy a borrar y voy a explicarles el número más grande en el sentido, para terminar esta primera parte. El número más grande es, vamos a utilizar este. Permítame, voy a utilizar voy a escribir este número. 253.943.521. Y vamos a copiar este número. 1.375.810.520. Aquí ya estamos hablando de miles de millones. Entonces acá vamos a hablar de este. Entonces comenzamos la secuencia. 253, entonces yo digo 200. 53. Recuerden que siempre la secuencia 53, 53. ¿Esto cómo se llama? Millón. Entonces aquí, porque acá está diciendo 253 millones, entonces esta primera coma es millón, entonces ¿cómo se dice? Million. Recuerden siempre sin ese. Million. Vuelve la secuencia. 943. ¿Cómo digo 900? 943. Entonces digo 943. 43. Recuerden que el 40 se escribe sin la U. ¿Sí? 4 sí es 4 con U, pero acá 40 sin U. 43. ¿Cómo le llamamos a este? 1000, porque dice 253.943.000. Entonces esta coma va aquí, entonces ponemos el 1000 en la siguiente coma. Recuerden que estas comas son las que me indican el millón o el 1000. 521. Entonces 500 yo digo 5. 500, 121. Ahí está. Están en secuencia. 253.943.521. Y ahora viene el último, ya para terminar. Acá está hablando de 1000, millones y 1000. Pero en inglés, cuando hablamos de 1000 millones, cuando yo digo 1000 millones, el 1000 millones, esta coma ya no se va a poder decir 1000, sino que se va a decir billion. O sea, cuando hablamos de los 1000 millones, o sea, cuando hablamos de 1000 million, este 1000 million, que significa millones, lo vamos a reconocer como billion. Entonces, ojo a eso. Billion. O sea que en el inglés no se puede decir 1000 millones, se dicen billones. Entonces este se va a conocer como billón, million y thousand. Billion, million, thousand. Entonces quedaría un billón, entonces quedaría 1 billion. Ahí ya estamos diciendo, eso traducción en español es 1000 millones. 1 billion, 375 millones. Entonces digo, ¿cómo digo 300? 3, muy bien, 100,
70, que es 70. 75, ¿no? 1.000.000.000 es 1.375.000. ¿Cómo le llamamos? No es thousand, es million. Entonces sigue el million. ¿Listo? Siguiente, 810. Conmigo 800. 800. Voy a utilizar el conector acá si quiero. En 10. En 10. ¿Cómo le llamamos eso? Es thousand. Acá pongo el thousand. ¿Sí? Thousand. ¿Sí? Ya lo tenemos. 500. 520. Ahí está la secuencia de números. Entonces tenemos 1 billion, que es este. 375 million, que es este. 810,000, que es este. 520. Ahí está. Esas son las secuencias de números. Entonces recordar por último que siempre cuando hablamos de 1.000.000.000, 2.000.000.000, 3.000.000.000 se le dice billion. No se puede decir 1,000,000,000 o 3,000,000,000. Se reconoce como billion. Billion, million, thousand. 1.375,810,520. Ahí está la secuencia de números. Entonces acá tenemos lo mismo, millón, thousand, aquí lo tenemos, y el resto de números. Ahí vamos conociendo secuencias. Entonces recuerden que siempre los números cardinales es una manera de ser la secuencia, llevar secuencias. Muy bien, muchachos, espero que hayan entendido. Cualquier pregunta en la clase de sesión. Me esperan ahí, vamos al segundo tema, que son la hora, y terminamos con esta explicación de este último tema. Dios los bendiga, nos vemos en un instante. Okay, guys, let's continue with the second part of this lesson. In this case, we continue with the hour, la hora. Vamos entonces a estudiar cómo es la cuestión de la hora. Me disculparán, qué pena, hago un paréntesis aquí con la bulla, que están aquí construyendo una casa, entonces, pero bueno, la idea es que me traten de escuchar acá en este instante. Bueno, antes de continuar con este tema, el segundo tema, second topic of this lesson, the hour, recomendarles algo con respecto a los números. Muchachos, tengan mucho cuidado con los números en el momento de hacer la secuencia. Vuelvo y digo, reitero, en seguir la secuencia es muy fácil, porque así como usted dice los números en el español, se dicen en el inglés, en el mismo orden. Eso sí, lo único diferente es que utilizamos expresiones para indicar el 1000, el 100, el millón y el billón, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan ahí presente. Muy bien, ahora vamos con el segundo tema, que es ya para concluir este ciclo del grado sexto, es la hora. ¿Qué es la hora? ¿Listo? Entonces vamos a partir de una pregunta básica, que es el what time. El what time is it. Este what time is it significa qué hora es o qué horas son. Se utiliza básicamente para averiguar información sobre la hora. Al responder, entonces utilizamos it's y acá colocamos la hora. Pero ¿qué hora vamos a poner? Dependiendo a esa hora que queramos expresar. Recuerden que en su teoría van a haber dos terminaciones que vamos a usar específicamente para decir la hora. La parte formal y la informal. Yo expliqué algo muy flash en una clase de Zoom hace poquito, donde hablábamos sobre la forma o la manera formal de decir la hora, o la manera informal de decir la hora también. En el caso de la manera formal es aquel que se conoce con expresiones como un cuarto, las y media, ¿sí? Las en punto. Y la hora informal, es aquella que se reconoce por los números. Las 5 y 10, las 5 y 30. En inglés, 5:30, 1:15, 4:20, etcétera, etcétera. Entonces,
Para eso se utiliza esa parte informal. Y recordar pues las expresiones que vamos a usar en la manera formal. Entonces, como podemos mirar, acá hay un reloj que está dividido en la mitad. Entonces tenemos acá cómo está marcado, cada una de las partes, está marcado el reloj, las 12, la 1, las 2, las 3, etc. Recordar muy bien, señores, que para poder entender también la hora, debo de conocer también el reloj. Si ustedes no conocen el reloj, que se le llama reloj análogo, que es el reloj normal como este, sí, que es un reloj normal. Si no conocen muy bien cómo se indica, cómo se divide, va a ser un poco complicado. Pero desde que conozcan ustedes la hora de esta forma, o el reloj de esta forma, no vamos a tener ningún conflicto. Entonces, conocemos que el pequeñito, en el inglés se le llama hands, manecillas, el pequeño indica la hora. Este va a indicar la hora. Y el largo indica los minutos. Entonces, cuando yo veo que el pequeño marca aquí, está indicando las horas. Va a indicar que está la 1, las 2, las 3. Y este largo, que es el que más corre, va a ser el que va a indicar los minutos. Entonces, los minutos se marcan de a 5. Entonces, acá, del 12 al 1 es el 5. Entonces, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Y cuando llega acá son 60, ya son las en punto. Entonces, hay que conocer muy bien esa forma como marcan esos dos hands, esas dos manecillas, indican precisamente la hora para poder entender. Ya sabemos que hay uno que se llama el segundero, que es el que indica, pues, como lo dice la misma palabra, los segundos, obvio, ¿no? Entonces, tener cuidado cómo interpretamos la hora. Muy bien, entonces, tenemos acá 4 horas. Las 3 en punto, las 3 y 15, las 3 y 30 y las 3 y 45. La manera informal sería 3 o'clock. Entonces, siempre que yo veo las en punto, tanto formal como informal, vamos a utilizar la expresión o'clock. O sea, se utiliza o se menciona primero el número, el 3, y seguido del 3 vamos a utilizar la expresión o'clock. Entonces, esta manera o'clock significa las en punto. Entonces, las 5 en punto, 5 o'clock, 6 en punto, 6 o'clock, las 7 en punto, muy bien, 7 o'clock, las 8 en punto, 8 o'clock, las 12, 12 o'clock, muy bien. Entonces es fácil, esta que indica las en punto se le llama o'clock. Entonces, ya cuando el minutero comienza a correr, o sea, en larguito, llega a esta posición. Entonces, acá son las 3, ya está marcando, y el minutero, que es el largo, va a contar 15. 5, 10 y 15, o sea que la hora va a estar así marcada. Esas son las 3 y 15. Entonces, ¿cómo es en manera formal? Informal. Manera informal es 3:15. 3 y 15, tal como se dice. Un número se letrea tal como lo hemos separado, 3:15. Pero cuando vamos a hablar de la manera formal, vamos a utilizar unas expresiones. Las expresiones que vamos a usar son las y cuarto, que se le dice a quarter, y las y media, que se les va a decir half. Entonces, las y cuarto se va a utilizar cuando marque las 15. Y el half cuando marque las y 30. O sea, en vez de decir 15 or 30, van a utilizar esta expresión. A quarter or half. Van a utilizar esas expresiones. Pero ¿qué pasa? Entonces, aquí viene lo bueno. En manera formal, la hora se dice, o cuando se menciona, se dice al revés. O sea, nosotros en español decimos las 3 y 15 o las 3 y cuarto. 3 a quarter. No, lo vamos a decir al revés. Si yo digo las 3 y 15, entonces primero menciono siempre los minutos. Entonces yo menciono los minutos y al final menciono la hora. O sea, hacemos como un intercambio. Entonces, en vez de decir las y 15, porque ya las y 15 tienen su propia expresión, yo puedo decir acá 15, pero yo espero que lo digan en manera formal, entonces utilizamos la expresión a quarter. Ya estamos mencionando los minutos primero. Recuerden que en formal se dice primero los minutos y después la hora. A quarter. Listo. Y después de la quarter vamos a utilizar dos expresiones. Expresiones como el past
y el to. ¿Cómo utilizar esas expresiones? Entonces vamos de nuevo al reloj. Cuando veamos que el minutero, o sea, ese grandote, esté pisando el lado, o sea, para mí es el lado derecho, o sea, este lado de acá, el lado derecho de mi mano, entonces para ustedes sí también sería el lado derecho, o sea, de las 12 a las 6, a este pedacito le vamos a llamar pass. Quiere decir que el minutero está pasando, ¿sí? Está pasando. Pero cuando el minutero, o sea, pase las 6 y ya marque aquí o marque acá o en este lado, cualquiera de estos lados, a este espacio, a este lado le vamos a llamar el to, que se traduce como par. ¿Listo? Entonces, como podemos saber, acá estamos mirando las y cuarto. Entonces, como son las y cuarto, el minutero está en el lado de el pass. Entonces, después de la expresión quarter, utilizamos el pass porque es necesario. Este pass me está indicando que está en el lado donde están pasando las horas. Y por último, indicamos la hora. En este caso de las y 3. Entonces decimos en inglés 1, 2, 3. A quarter past 3. Bien. ¿Qué dice? Las 3 y cuarto. A quarter past 3. Literal se traduce como un cuarto pasada de las 3. ¿Listo? Entonces si yo digo las 2 y 15, ¿cómo diría? 2 y 15. Entonces sería a quarter past 2. La 1 y 15. A quarter past 1. Las 5 y 15. 5 y 15. Recuerden que el 5 va al final. Entonces, a quarter past ¿qué? Muy bien. A past 5. Muy bien. A quarter past 5. Y así sucesivamente. Bueno, ya tenemos esta parte. Ahora vamos con las y media. Voy a borrar acá para que lo tengamos. Ya tenemos en cuenta que las y media, el quarter ya lo pasamos. Ahora vamos a utilizar las y media. Entonces tenemos acá las y media. Recordemos que acá es pass, pero yo lo pongo acá más arribita. Ahora tenemos las y media. Bien, ahora tenemos 3 y media. En inglés, por informal, 3:30. 3:30, 3 y 30. Pero de manera formal, entonces, mencionamos lo que decíamos. Primero los minutos y después la hora. ¿Y las y media cómo se dice? Ya lo tenemos acá. Las y media, en vez de decirle 30, vamos a llamarle half. Pero sin A, ¿no? Acá sí requerimos de A, acá no. Entonces decimos half. Y necesitamos de las expresiones to o pass. Recuerden lo que dije. De las 12 a las 6, este lado le llamamos pass. Quiere decir que acá ponemos pass. Entonces decimos half past. Y mencionamos la hora. Está la hora 3, entonces al final 3. Half past 3. 3 y media. Entonces si yo digo las 5 y media. Half past 5. 6 y media. Half past 6. 12 y media. Half past 12. ¿Ves? Entonces, siempre mencionando minutos y la hora. Y por último, vamos ya al lado de acá del to. Vamos a mencionar, obviamente, los minutos y la hora al final. Pero ojo aquí, acá viene a jugar la resta. Y aquí es como esta hora es muy similar como se dice en el español cuando faltan ciertos minutos para que siga la otra hora. Se dice muy literal. Si yo digo que son las 3 y 15, ¿cuántos minutos faltarían para las 4? Entonces voy a ubicarlo. Recuerden que cuando ya uno está llegando a la siguiente hora, el minutero baja un poquito, pero no ha llegado todavía a las y 4, y acá está marcando las y 15. Entonces acá dice 45. Entonces acá tenemos que comenzar a hacer como la resta. ¿Cuántos minutos faltarían para llegar a la siguiente hora? O sea, a las y 4. Entonces faltarían 5, 10 y 15. Quiere decir que faltan 15 minutos para la siguiente hora. La siguiente hora sería las y 4. Entonces, ¿cómo digo las y 15? Lo mismo, entonces, tanto aquí como acá, si son 15 minutos, se sigue diciendo a quarter. El a quarter, lo que habíamos explicado. El a quarter es para indicar las y 15. Entonces, faltan 15, entonces yo pongo a quarter. A quarter. Y en vez de utilizar
El to, perdón, el pass para decir que pasaron, porque no está en este lado, lo que decía, vamos a utilizar la expresión to. Este to me indica para. Y en vez de colocar la misma hora, que es el for, se escribe la siguiente hora. En ese caso es el 4. Entonces, lo dice muy literal al español. A quarter to 4. ¿Qué significa? Un cuarto para las 4. O sea que las 3:45 faltarían un cuarto para las 4. O sea, 15 minutos para las 4. A quarter to 4. Entonces, si yo digo las 6:15, o sea, 6:45, ¿cuántos minutos faltarían para la siguiente? O sea, para las 7. Lo mismo, a quarter, muy bien. Entonces yo digo a quarter, primero los minutos, como está en este lado, entonces yo pongo el to y pongo 7. A quarter to 7, un cuarto para las 7. Eso es cuando ya estamos hablando de cuánto falta. Y por eso, ojo, esta terminación del to comenzamos a utilizar desde aquí cuando ya comience el minutero a marcar una de esos minutos para indicar lo que hace falta para la otra hora. Entonces, voy a utilizar ya estas son las 4 formas específicas o importantes de utilizar la hora de acuerdo a las expresiones de la quarter, half y el o'clock. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a marcar una hora, como en el caso de las 3:10 o las 5:20? ¿Sí? Lo mismo, en vez de utilizar ya la expresión a quarter, porque a quarter es específicamente, ojo a esto, es específicamente para las y 15. Entonces yo menciono ese número tal cual. Si acá está marcando las y 10, 3 y 10, entonces menciono 10 en inglés, que es 10. Como está aquí, las y 10 marca acá, el minutero va acá. Si yo digo 3 y 10, entonces sería 3 y 10, quedaría acá 3 y 10. Ahí está, este cortico. Ahí está 3 y 10. ¿En qué parte está el minutero? En el pass. Entonces decimos 10 past y la hora. 10 past 3. ¿Sí? Las 3 y 10. Esa es la manera formal, ya utilizando otro número diferente a las expresiones de a quarter o half. Y si son las 5:20 lo mismo. Entonces 5:20 sería acá. Entonces yo voy a marcar 5:20. Acá sería las 5:20. Estos son las 5:20. Entonces yo digo primero el número 20. ¿Sí? Recuerden que siempre son los minutos. 20. Como está en este lado, past. Y por último 5. Ahí está. 20 past 5. ¿Sí? 5:20. Así vamos. Y bien, y ya para terminar, finalizar, vamos a cambiar las expresiones por esta. Si yo marco, por ejemplo, las 4, bueno, vamos a poner las 3:40. O vamos a marcar las 6:50. ¿Sí? 6:50. Entonces, ¿cómo sería? Si yo hago las 3:40, entonces sería acá. 3:40, ya casi llegando a las 4. Y acá, marca las 40. Entonces, ¿dónde marca las 40? Desde acá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Saqué las 40, va acá. El minutero marca aquí. Ese es 3:40. Entonces, ¿cómo se marca? Ya sabemos. Primero los minutos. ¿Cómo se dice 40? Muy bien, 40. Se dice tal. Pero ojo, no se puede decir 40. Aquí ya no se puede decir 40, pilas a eso. Por eso quise cometer directamente el error que a veces podemos hacer. Mencionamos el número 40 y no. Tenemos que colocar son los minutos que hacen falta. No se pueden colocar el 40. ¿Cuántos minutos falta para la siguiente hora? Entonces faltarían. Aquí solo hay 40. Faltarían 5, 10, 15 y 20. Siempre recuerden que para llegar exactamente a los minutos tiene que llegar al 12. O sea que faltan 20 minutos. O sea que si son las 3:40, faltan 20 minutos ¿para qué? Para la siguiente hora. ¿Cuál es la siguiente hora? 4. Entonces sería 20, sería 20, que son los minutos que hacen falta. Y como el minutero está en este lado, entonces utilizo la expresión. En vez de ser ya el past, utilizo el to. Porque aquí ya estamos haciendo. Entonces, 22
y la siguiente hora. No se puede poner el 3, sino la siguiente. 20 to 4 significa 20 para las 4, o sea, las 3:40. Muy bien. Y si son las 6:50, lo mismo. Entonces, 6:50, las 6:50 son acá. 6:50 creo que es por aquí, casi llegando a las 6:07. Y la 50 es este. Este es el más largo acá. Eso, ahí está. Cortico, ahí están las 6:50. 6:50, entonces yo digo 6:50. Entonces, recuerden que no puedo utilizar el 50 tal, sino los minutos que hacen falta. Entonces, ¿cuántos minutos faltan? 5 y 10. Entonces, 10 minutos. Como está en este lado, to, para decir para. Y la siguiente hora. En vez de ser 6, la siguiente hora, 7. 10 to 7. Significa 10 para las 7. Ahí está. Entonces, what time is it? It's 20 to 4. It's 10 to 7. Entonces aquí, cuando vayan a contestar unas preguntas que están ahí en su taller, es necesario siempre utilizar la expresión is al principio para contestar y por favor utilizar las expresiones o en el momento que yo les muestre el número o la hora, escribirlos de esta forma. Entonces, si yo digo, por ejemplo, las 3:15, entonces ya sabemos que se escribe 3:15, entonces 15 es el único, entonces digo a quarter. Y, como digo, para, entonces digo a quarter past 3. Y así sucesivamente. Entonces acá donde esté la hora, what time is it, copiarla de manera formal. Entonces muchachos, acá están las 4 formas, vuelvo y repito. 3 o'clock, a quarter past 3, half past 3 y 3 y a quarter to 4. Las expresiones cuando vamos a usar las y 15 y las y 30. Y ya cuando son diferentes lo que acabo de explicar. 3 y 10. Entonces decimos 10 past 3. ¿Sí? 10 past 3 cuando estamos hablando en este lado. Y o cuando hablamos de, en este caso en este lado, ya cuando vamos a marcar la siguiente hora, ¿cuántos minutos faltan para la siguiente hora? Entonces utilizamos las expresiones 20, 10 y la siguiente hora se marca. Muy bien muchachos, entonces tenemos aquí las expresiones tal cual y la forma como se está utilizando la hora en el caso en inglés en manera formal. Espero que hayan entendido. Cualquier pregunta por favor lo hacen saber en clase de Zoom. Bien muchachos, fue un gusto haber tenido con ustedes clase de inglés por este medio de los videos. Espero que haya sido de muy buena ayuda y esperamos continuar el próximo año con la siguiente clase ya en inglés para poder entender esta clase de procesos. Espero que todo esto le haya servido de ayuda y cualquier cosita por favor en clase de Zoom hacérmelo saber. Okay guys, thank you so much to attend my class and see you next week. Bye bye.